¿Qué tal? Buenas noches, estimados alumnos. Espero que se encuentren bien. El motivo del presente video es para grabar nuestra videocápsula, correspondiente ya a la semana número 6. Ya básicamente estamos terminando con el curso, pero bueno, vamos a precisar que en esta semana número 6 se van a trabajar con dos actividades, que son dos cuestionarios. Esos cuestionarios, ¿de dónde se desprenden? Pues básicamente de lo que vamos a hablar en esta videocápsula y de lo que vamos a abordar también en nuestra clase correspondiente al día lunes. Pero bueno, vamos a precisar cuáles son los temas que vamos a abordar en esta semana número 6. El primer tema que debemos abordar es la cultura jurídica. Es el primer tema que vamos a abordar en esta semana, lo repito, número 6, la cultura jurídica. ¿Qué es lo que podemos comentar respecto a la cultura jurídica? Bueno, de conformidad al contenido de plataforma, la cultura jurídica es la suma de diferentes conjuntos de saberes, enfoques, teorías, corrientes filosóficas y doctrinas jurídicas elaboradas por juristas y filósofos del derecho en una determinada fase histórica, en la forma de pensar sobre el derecho propio de los operadores jurídicos profesionales. Bueno, básicamente la cultura jurídica entonces es una suma de diferentes conjuntos de saberes, enfoques, teorías, corrientes filosóficas. ¿Sale quién va a elaborar este conjunto de saberes? Lo va a elaborar filósofos y además de filósofos, lo van a elaborar también juristas. Bueno, primero que nada hay que precisar entonces qué es la cultura jurídica. De acuerdo a lo que les acabo de comentar y desde mi punto de vista, la cultura jurídica se refiere a un conjunto de ideas, a un conjunto de pensamientos, a un conjunto de teorías que elaboran expertos en la materia. ¿Quiénes van a ser esos expertos en la materia? Bueno, podemos encontrar filósofos, entre los cuales puedo mencionar, por ejemplo, a Aristóteles, a Platón. En su momento hablamos que ellos idearon, por ejemplo, las formas de gobierno puras e impuras, ¿no? Que incluso seguimos utilizando hasta el día de hoy. Pero bueno, además de esos filósofos, puedo hablar como filósofo de un estoico muy famoso, que era Marco Aurelio. Él también es importante desde mi punto de vista para el derecho. Pero bueno, además de los filósofos, podemos encontrar a los juristas. ¿Qué es un jurista? Un jurista es un experto en materia de derecho. También les podemos llamar jurisconsultos y puedo mencionarles varios. Por ejemplo, en este momento estoy viendo un libro que yo tengo de un jurista que para mí es uno de los mejores abogados que han dado nuestro país y es el doctor Ignacio Borboa Orihuela, que ya falleció lamentablemente, pero él es un ejemplo de un jurista, experto en la materia constitucional, experto en la materia de amparo. Este jurista fue maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México por bastantes años, tuvo una amplia trayectoria como abogado postulante, incluso representó asuntos famosos. Recordarán que en algún momento, bueno, a lo mejor no lo recuerdan, pero si lo consultamos, en algún momento él defendió a los famosos macheteros de San Salvador Atenco, que eran pues ejidatarios que les querían literalmente quitar sus terrenos para construir ahí un aeropuerto. Pero bueno, quien los estuvo asesorando fue este gran jurista, Ignacio Borboa Orihuela. Pero bueno, además de ello, quiero comentarles que el libro que, por ejemplo, tengo aquí se llama El jurista y el simulador del derecho. Ese libro es padre de leer porque es una novela, básicamente, donde te dice Ignacio Borboa Orihuela cómo debe comportarse un abogado, a diferencia de una persona pues, que únicamente simula que es un abogado, ¿no? Y además de ello, me viene también a la mente un libro que leí hace algunos años de este jurista. Ese libro se le conoce como El proceso de Cristo. En ese libro, Proceso de Cristo, lo narra a manera de novela y habla de los juicios que tuvo Cristo. Nos dice aquí el autor Ignacio Borboa Orihuela que Cristo, Jesús Cristo, obviamente, tuvo dos procesos. Uno de esos procesos lo tuvo ante el Sanedrín, que era el tribunal de los judíos, y ahí en ese proceso, pues nos dice cuáles son las violaciones procesales que tuvo en su juicio Cristo, ¿no? Por ejemplo, nos dice que una violación es que el tribunal se constituyó de noche.
cuando obviamente en aquella época el tribunal no se podía constituir de noche. El tribunal se tendría que constituir de día, pero era peligroso, obviamente, que se constituyera de día el tribunal porque Jesús tenía muchos seguidores y obviamente podían liberarlo, ¿no? Pero bueno, además de esa violación procesal, otra violación procesal que podemos encontrar, estimados estudiantes, en ese juicio, según el buen Ignacio Burgoa Orihuela, es que no se constituyeron todos los miembros del tribunal, es decir, no se constituyó ni el número necesario que establecía la ley judía, que establecía la Torah, para que se estableciera el tribunal. Entonces, esa también es una violación procesal, o sea, ni siquiera se establecieron los miembros suficientes del Sanedrín o del tribunal de los judíos para sentenciar a Jesús. Pero bueno, otra violación procesal, pues es que no tuvo una defensa técnica Jesús, ¿no? No tuvo realmente testigos que comparecieran en su favor. Los únicos testigos que comparecieron fueron en su contra y es una violación procesal. Es una violación procesal que incluso existe en nuestro derecho, ¿no? Es una violación a un principio que hoy en día se conoce como derecho de contradicción, es decir, Jesús no tuvo la oportunidad realmente de defenderse, ¿no? No tuvo la oportunidad de contravertir lo que decía la parte acusadora, que en este caso, pues eran los propios sumos sacerdotes del Sanedrín o del tribunal judío. Pero bueno, para terminar con este primer juicio, les hago la observación que a Jesús lo acusaban primeramente por un delito que estaba sancionado en la Torah y que se le conoce, estimados estudiantes, como blasfemia. A él se le acusaba de eso, del delito de blasfemia, y todo se debe a que a él o él se autodenominó en alguna ocasión como el Hijo de Dios. Todo se desprende de eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a continuar. Les comento que el otro juicio que tuvo Jesús en ese libro que nos comenta el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, llamado El Proceso de Cristo, fue ante el procurador romano, que en aquel entonces era Poncio Pilatos. Entonces, primeramente les comento que Pilatos no recibió bien el juicio de Jesús, ¿sale? Lo regresó, les dijo que, bueno, pues no era la forma de hacer valer la justicia romana. Les voy a decir por qué. Porque la acusación que había sido presentada en contra de Jesús era oral, no era escrita. Entonces la ley romana era muy precisa. La acusación tiene que ser por escrito y además tienen que imputar un verdadero delito. La blasfemia, pues no era un delito para los romanos. Entonces, de acuerdo al doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en el libro que les he estado comentando, les comento que los judíos entonces hicieron la acusación escrita, sus escribas, que también sabían hablar latín, hacen la acusación por escrito y además de ello le imputan ya un delito, pues que va a ser castigado con pena de muerte por parte de las leyes romanas. Ese delito que le imputan a Jesús de Nazaret se le conoce como sedición. Se le acusó de sedicioso a Jesús. Es decir, que se estaba rebelando en contra de la ley romana, que se estaba rebelando en contra del orden establecido por los romanos. De eso se le acusa a Jesús. Pero bueno, les hago la observación que el único fundamento, la única motivación para acusar de tales cargos a Jesús es porque en alguna ocasión fue recibido como el rey de los judíos, ¿no? Y le llamaban el rey de los judíos. Entonces, eso se le consideraba como sedición. Recordarán el famoso Domingo de Ramos, ¿no? Que incluso nosotros representamos en Semana Santa. Ahí fue recibido como el rey de los judíos, ¿no? Pero bueno, retomando el texto que les estoy comentando, que es el proceso de Cristo, pues los romanos tenían experiencia en interrogar. Ellos interrogaban a delincuentes y a personas que no habían cometido un delito. Entonces, al interrogar a Jesús, se da cuenta Poncio Pilatos que no es un delincuente. Se da cuenta que realmente, pues, no ha cometido ningún delito y lo único que decide en ese momento es castigarlo. ¿Sale? Es ordenar que lo flagelen, ordenar que lo castiguen y lo castigan brutalmente. Y bueno, les comento que la flagelación no es como la vemos en las películas, ¿eh? Incluso quiero comentarles que el propio Mel Gibson en la película La Pasión de Cristo se queda corto. La flagelación de los romanos era pues básicamente quitarle toda la ropa, ¿vale? Quiero comentarles que seguramente a Jesús, con todo respeto lo digo, no me lo tomen a mal, debieron darle latigazos hasta en los testículos, hasta en sus partes nobles,
debieron darle latigazos. Pero bueno, para terminar pronto con esto, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, al final de cuentas, después de mostrarles a Jesús flagelado, a Jesús castigado, pues ni siquiera eso ablanda el corazón de los judíos, y los judíos empiezan a reclamar, ¿no? Empiezan a exigir que se le crucifique a Jesús. Entonces Poncio Pilatos se da cuenta que no van a cambiar de idea, y además de ello Poncio Pilatos se ve obligado a crucificar a Jesús por cuestiones políticas y por cuestiones, pues, de su propia persona. Les voy a decir por qué. Los judíos no eran tontos, eran hábiles con la palabra. Entonces amenazaron a Poncio Pilatos, le comentaron algo así como, ¿sabes qué? Si no lo crucificas, estás violando la ley. Si no lo crucificas, estás en contra del César, porque estás dejando que viva un sedicioso. Entonces nos vamos a encargar por todos los medios de que el César, en ese entonces era el divino Tiberio Augusto, se entere de que no has hecho justicia y seguramente te hará pagar por eso. Entonces le empezaron a presionar de esa manera, se dieron cuenta de la reacción de Poncio Pilatos y lo siguieron presionando, reiterándoles, estimados alumnos, que para mi gusto fue una cuestión política que obligó a Poncio Pilatos a seguir, obviamente, lo que querían los judíos, a crucificar a Jesús. Pero bueno, esos dos juicios nos los comenta Poncio, nos los comenta el buen Ignacio Borbó Orihuela en esa obra llamada El Proceso de Cristo, que para mí se me hizo una obra muy interesante. Yo la leí cuando era estudiante, como ustedes, de la licenciatura. Pero bueno, les comento que desde mi punto de vista, desde mi apreciación personal, he de comentarles que no estoy de acuerdo en que Jesús tuvo dos juicios. Desde mi punto de vista, Jesús tuvo hasta 3 juicios. Nada más que eso no lo comenta en su libro el doctor Ignacio Borbó Orihuela. Entonces les voy a comentar por qué realmente Jesús tuvo 3 juicios. Además del que ya les comenté, de que tuvo ante el Sanedrín por el delito de blasfemia y que tuvo ante el procurador romano por el delito de sedición, hubo otro juicio que tuvo Jesús y lo tuvo ante uno de los tetrarcas de Palestina. Cuando hablo de tetrarquía me refiero a que existían 4 reyes. Recuerden, estimados estudiantes, que Judea antes era gobernada por un solo rey. Ese rey se llamaba Herodes el Grande. Herodes el Grande fue un fiel colaborador de los romanos. De hecho, bueno, pues se habla mal de él en la Biblia, por ejemplo, ¿no? Pero históricamente fue un rey que se llevó bien con los romanos y que además hizo construcciones importantes, ¿no? Como el segundo templo de Jerusalén, que fue luego destruido por los propios romanos en el año 70 después de Cristo. Además de ello, construyó una ciudad muy importante llamada Cesarea, en honor a los Césares, ¿no? Y construyó más cosas, ¿sale? Fue un rey constructor, un rey que llevaba muy bien la política y además sanguinario, ¿sale? Recordarán el Día de los Inocentes, que no se los voy a comentar para efecto de no perder tiempo, pero bueno, les comento que este Herodes el Grande, pues en cierto momento va a fallecer, y como fallece, los romanos deciden dejar como sus sucesores a sus 4 hijos, es decir, se hizo una tetrarquía. La palabra tetra, recuerden que significa 4, entonces fueron 4 reyes los que gobernaron Judea a la muerte de Herodes el Grande. Uno de sus hijos, el más famoso sin duda alguna, Herodes Antifas. Herodes Antifas le tocó gobernar la provincia de Galilea. De hecho, si ustedes lo analizan bien, pues bueno, Jesús era un Galileo. Entonces les comento que para la época en la que crucificaron a Jesús, que era la Pascua, resulta que estaba de visita Herodes Antifas en Judea, en su palacio. Sale un palacio que había de hecho pertenecido a su padre Herodes el Grande. Pero bueno, les comento que al enterarse Poncio Pilatos que Jesús de Nazaret era Galileo y no era de Judea, decide pues comentar a los judíos. Entonces no es de mi competencia, no es de mi competencia este hombre porque es Galileo. Si es Galileo, llévenlo ante la presencia de Herodes Antifas, llévenlo a su palacio, porque no es de mi competencia. Entonces los judíos llevan a Jesús ante Herodes Antifas, y Herodes Antifas, que era un rey obviamente, que compartía el reino de Judea con sus hermanos, estimados estudiantes, conoce a Jesús y le pregunta, ¿no? ¿Tú eres aquel que iba a ser rey? ¿Tú eres aquel que estaba destinado a ser rey? Se burla de él, lo humilla,
de hecho le pone un manto púrpura y dice, pues es un pobre estúpido, este tipo no es rey ni es un delincuente, llévenselo nuevamente a Poncio Pilatos porque no es de mi competencia, ¿sale? Aquí es, desde mi punto de vista, el tercer juicio que tuvo Jesús. ¿Por qué es un tercer juicio? Porque lo pudo juzgar Herodes Antipas, pudo decidir en ese momento si era un delincuente o no era un delincuente Herodes Antipas. ¿Cómo le llamamos en derecho? A la figura jurídica que llevó a cabo Herodes Antipas. A eso nosotros le llamamos declinatoria. ¿Sale? Declinó de su competencia Herodes Antipas para que conociera de ese asunto el buen Poncio Pilatos. Entonces, desde mi punto de vista, realmente Jesús tuvo tres juicios, porque tuvo la oportunidad pues, de ser salvado por Herodes Antipas. Pero bueno, vamos a continuar. Esto se los comento por la cultura jurídica. Si ustedes se dan cuenta, podemos leer y de ahí obviamente basarnos para hablar de varios temas. Recuerden que nosotros como abogados debemos tener un amplio criterio jurídico, debemos tener un amplio grado de erudición, debemos saber muchas cosas, estimados alumnos. Pero bueno, vamos a precisar un ejemplo, otro ejemplo de cultura jurídica. Otro ejemplo de cultura jurídica, además de las obras que les mencioné, del jurista, del experto en derecho Ignacio Borbó Orihuela, podemos encontrar un análisis comparativo entre los sistemas jurídicos. Bueno, antes de explicarles ese análisis comparativo, es importante comentarles qué es como tal pues un sistema jurídico. Un sistema jurídico, estimados estudiantes, es un conjunto de normas e instituciones jurídicas que van a regir la vida en un país. Eso es un sistema jurídico, ¿vale? Lo vuelvo a comentar. Es un conjunto de normas e instituciones jurídicas que van a regular la vida en un país. Ahora, para entender un poco mejor lo que son los sistemas jurídicos, lo que han hecho los expertos en derecho, estimados estudiantes, es agrupar esos sistemas jurídicos, agrupar, seleccionar esos sistemas jurídicos de acuerdo a las similitudes que estos tengan entre sí. Eso es lo que han hecho vuelvo a repetir, juristas, los expertos en derecho. Han clasificado, ¿sale? O seleccionado varios sistemas jurídicos para agruparlos en lo que nosotros llamamos familias jurídicas. ¿Sale? Fíjense, nosotros para entender mejor los sistemas jurídicos, lo que hacemos es seleccionarlos o agruparlos en familias jurídicas. ¿Qué es una familia jurídica? Una familia jurídica consiste básicamente, estimados estudiantes, en agrupar varios sistemas jurídicos que comparten ciertas similitudes, que comparten ciertas características. Eso es una familia jurídica. Ahora, en ese orden de ideas, quiero comentarles que podemos encontrar por lo menos 4 familias jurídicas, estimados alumnos. ¿Sale? Recuérdenlo, por lo menos podemos encontrar 4 familias jurídicas. ¿Por qué les estoy comentando esto? Bueno, pues porque se desprende del tema de la cultura jurídica. Hablar de familias jurídicas, hablar de sistemas jurídicos, es hablar, obviamente, de lo que es la cultura jurídica. Pero bueno, voy a mencionar y explicar rápidamente cada una de esas familias jurídicas. La primera familia jurídica que podemos encontrar se llama familia neorromanista. La segunda familia jurídica que podemos encontrar se llama familia anglosajona. La tercera familia jurídica que podemos encontrar se llama familia religiosa. Y la cuarta y última familia jurídica que podemos encontrar, estimados alumnos, se conoce como familia mixta. Entonces podemos encontrar básicamente 4 familias jurídicas. Pero bueno, empezamos con la primera, la familia neorromanista. La familia neorromanista se basa en el derecho romano, estimados alumnos. Recuérdenlo, la familia neorromanista se basa en el derecho romano. ¿Por qué creen, estimados alumnos, que ustedes llevan derecho romano en la carrera de derecho? ¿Llevan ustedes derecho romano en la carrera de derecho? Pues porque nuestro sistema jurídico que tenemos actualmente pertenece a esa familia, pertenece a la familia neorromanista. ¿Sale? Se basa en el derecho romano. Para tal efecto, perdón, les puedo hablar de una norma jurídica que crearon los romanos, ¿sale? Esa norma jurídica que crearon los romanos se llamó en su momento, y lo seguimos llamando, por cierto,
las 12 tablas, ¿vale? Las 12 tablas se refiere a 12 leyes que regulaban la vida en la República y en el Imperio Romano. Pero bueno, les comento, anteriormente, en la época de la monarquía romana y a principios de la monarquía romana, lo vuelvo a comentar, que repetí lo que les había comentado, ¿no? Les decía que las 12 tablas surgen porque, porque en la monarquía romana y a principios de la República Romana, las normas jurídicas no eran escritas, las normas jurídicas eran orales. Entonces, los únicos que comprendían las normas jurídicas eran los patricios o los nobles de Roma. Ellos eran los únicos que comprendían la norma jurídica oral. Entonces, con la influencia, con el poder que tenían, lamentablemente abusaban de los plebeyos. ¿Por qué abusaban de los plebeyos? Porque manipulaban las leyes a su antojo. Por eso les digo que manipulaban literalmente a los plebeyos. ¿Por qué? Porque estaban manipulando las leyes a su antojo. Entonces, estimados estudiantes, quiero comentarles que para aquella época todos los puestos importantes eran ocupados por patricios por patricios o nobles de Roma. En ese orden de ideas, pues nadie se preocupaba por los plebeyos, hasta que un senador romano se va a preocupar por, obviamente, los plebeyos, y este senador propone defender a los plebeyos. ¿Cómo se va a defender a los plebeyos? Bueno, una de esas medidas, la única que voy a mencionar por efectos de tiempo, es que se propuso que la norma fuera escrita. Por primera vez por primera vez las leyes en Roma iban a ser escritas. ¿Por qué? Porque recuerden, estimados alumnos, que en el pasado, pues básicamente, lo vuelvo a comentar, en el pasado las normas eran orales. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los senadores? Mandaron una delegación a Grecia y recopilaron todas las normas jurídicas existentes. Eso fue lo que pasó. ¿Sale? Recuérdenlo. Mandaron una delegación, es decir, mandaron un grupo de personas a Grecia para recopilar todas las normas jurídicas que existían ahí. Ya que tuvieron una recopilación y que discutieron esas normas jurídicas en el Senado romano, crearon las famosas 12 tablas. ¿Sale? Quiero comentarles que varias tablas que se contemplaban en esa legislación todavía se contemplan, por ejemplo, en nuestro país. ¿Sale? Por ejemplo, la tabla 1, la tabla 2, la tabla 3 nos hablan de derecho procesal. Aunque no lo crean, las reglas que se aplicaban en la tabla 1, tabla 2, tabla 3 todavía se ocupan hoy en día en nuestro país. Por ejemplo, nos hablan en esas tablas de la obligación de rendir testimonio. Nosotros seguimos teniendo la obligación de rendir testimonio. Tan es así que si somos testigos y no queremos comparecer, nos pueden hacer comparecer, nos pueden obligar a presentarnos a declarar por medio del uso de la fuerza pública. Pero bueno, otro ejemplo es la ejecución contra el deudor. No sé si a ustedes se los había comentado en clase, pero la ejecución contra el deudor la seguimos escribiendo en latín, la seguimos escribiendo como lo hacían los romanos de aquella época, le llamamos exequendo, ¿sale? El exequendo significa ejecución contra el deudor. ¿Qué significa esto de la ejecución contra el deudor? Que si hay una deuda líquida y exigible, podemos obviamente podemos nosotros pedirle al deudor que nos pague, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Bueno, se hace a través del famoso auto de exequendo, y ese auto de exequendo está basado en lo que hacían los romanos. Ese auto de exequendo tiene 3 partes. La primera parte se llama requerimiento de pago, la segunda parte se llama embargo, y la tercera y última parte se llama emplazamiento. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que hay una persona que trae una letra de cambio o un pagaré y nos consulta, ¿sale? ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede cobrar o no se puede cobrar? Claro que sí, porque reúne los elementos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es una demanda de un juicio ejecutivo mercantil, si es que todavía tenemos los 3 años que establece la ley, que establece el Código de Comercio para hacer valer la acción cambiaria directa. Entonces, ya que preparamos mi demanda, ya que tengo los documentos necesarios para hacerlo, la presento en la oficialía de partes común, me van a precisar en mi acuse de recibido cuál es mi número de expediente, ante qué tribunal está radicado el asunto, y procederé a darle secuela procesal a ese asunto. Voy a revisar el acuerdo y si admiten mi demanda, pues qué padre, ¿no? Y aquí viene el siguiente paso.
ya que admiten mi demanda, ¿qué debo hacer? Ya que admiten mi demanda, debo sacar cita con el ejecutor. ¿Para efecto de qué? Para efecto de llevar a cabo la diligencia de embargo. Y les hago la observación que la ley no te dice ese tipo de cosas, ¿eh? No te dice, deberás sacar cita para hacer la diligencia de embargo. No, es algo que aprendes en la práctica. Fíjense que la primera vez que me admitieron una demanda, yo tenía la autoadmisión en mis manos, ya no sabía qué hacer. Entonces tuve que preguntar y me di cuenta que se aprende la práctica, ¿sale? Lo que tienes que hacer, recuerda, una vez que está admitida tu demanda, es sacar cita con el ejecutor para efecto de llevar a cabo el auto de exequendo, ¿sale? Entonces, el ejecutor, les comento que es un funcionario público que tiene fe pública, que representa al juez para efecto de hacer cumplir, para efecto de hacer valer la ley. Entonces, ya que sacamos cita con el ejecutor, de acuerdo a su agenda, obviamente, nos vamos a constituir en el domicilio del deudor con el ejecutor, obviamente para efecto de llevar a cabo la diligencia de embargo o el auto de exequendo, como le llamamos, ¿vale? Le vamos a tocar la puerta, ¿vale? Obviamente va a salir esta persona, nos vamos a identificar con él, tanto el ejecutor como su servidor, que es el abogado, y le vamos a llevar a cabo la diligencia de embargo o el auto de exequendo. Recuerden que una vez que se identifique el ejecutor y se da cuenta el ejecutor que es la persona buscada, que es el deudor, vamos a proceder al requerimiento de pago. Bueno, el ejecutor va a hacer el requerimiento de pago. Fulanito de tal, usted le debe tanto dinero a su tanito de tal, entonces en este momento le requerimos el pago. Los 100,000 pesos que le debe. Y tiene dinero para pagar, en ese momento nos van a decir cosas como yo no lo conozco, yo no le debo nada, cosas de ese tipo. Entonces el ejecutor tiene que hacer su trabajo. A ver, la pregunta es, ¿tiene el dinero para pagar o no? Obviamente que, como no nos van a pagar, es muy difícil que les paguen, sale más si es una deuda de esa cantidad. Bueno, pues vamos a proceder al embargo. Entonces lo que va a hacer el ejecutor es decirle a esta persona que estamos en contra de la cual estamos llevando la diligencia de embargo, que señale bienes, que el Código de Comercio, que la ley le otorga el derecho de señalar bienes para efecto de que los embarguemos. Esa persona por lo regular está pues en otra onda, está pues obviamente impresionada, ¿sale? Está obviamente que en ese momento fuera de su conciencia, no sabe qué es lo que está pasando, está tan impresionada por lo que estamos haciendo que no va a saber qué hacer. Bueno, se los digo por experiencia, ¿eh? Entonces, como no sabe esta persona que viene a señalar, yo voy a intervenir y me va a dar el uso del derecho a mí, ¿no? Me va a dar el uso de la voz, perdón, el ejecutor, y yo voy a señalar los bienes que vamos a embargar, ¿sale? Si no hay oposición, si no hay violencia por parte de la persona que estamos embargando, qué padre, pues ya nos vamos a llevar los bienes, ¿no? Nos vamos a llevar los bienes, vamos a designar un depositario que es donde se van a guardar los bienes embargados y obviamente se procederá al emplazamiento, es decir, de viva voz el ejecutor le va a notificar que existe una demanda instaurada en su contra y que tiene 8 días para pronunciarse al respecto como mejor le convenga y además le correrá traslado. Correrle traslado es que le va a entregar las copias de la demanda, obviamente, para que esté debidamente emplazado. Y se acabó, ¿vale? Qué padre se escucha, ¿no? Pero ¿qué tal sale con un machete? No digo que pase en México, ¿no? Pero imagínense, sale con un machete, con un bat, con una arma de fuego. ¿Qué hacemos en ese momento? No se sientan Superman, no se sientan la Mujer Maravilla, ¿sale? Porque si nos dan un plomazo, si nos dan un machetazo, hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, les voy a decir lo que decía mi papá, a veces también corriendo se gana. No es que nos vayamos a echar a correr, pero respetuosamente, cuidadosamente, nos vamos a ir de ese lugar, sin meternos en problemas, sin discutir absolutamente nada. Aunque les mienten la madre, aunque les digan grosería, les falten el respeto, lo peor que pueden hacer en ese momento es ponerse a discutir. Entonces no vamos a decir absolutamente nada y nos vamos. Ya con más calma, en el automóvil le vamos a decir al ejecutor que sabe que asiente mi oposición porque estas personas se negaron al cumplimiento de la ley. En su razón, es decir, en el acta circunstanciada que redacta obviamente el ejecutor de la diligencia que llevamos a cabo, va a registrar precisamente, estimados estudiantes, pues que se resistieron estas personas, ¿sale? Entonces, ya con la oposición, yo por escrito, a través de una promoción, a través de una solicitud, le voy a pedir al juez que autorice el uso de la fuerza pública.
Una vez que me autorice el juez el uso de la fuerza pública, vamos a ir con el comisario, el comandante o el director de seguridad pública municipal del lugar a donde vayamos a realizar el embargo y nos van a permitir los elementos suficientes de acuerdo al criterio del comandante, obviamente, para llevar a cabo el embargo. Entonces vamos a ir con policías, ¿sale? Y van a cambiar totalmente la postura la gente que vamos a embargar. Sale, ya no nos van a faltar el respeto ni nada de eso. Ahora van a estar muy tranquilitos porque van a ver que ahí está la policía. ¿Sale? Pero bueno, todo esto, ¿por qué se los estoy comentando? Porque créanme que todavía seguimos aplicando varios términos jurídicos que se usaban en el derecho romano. Ya les dije un ejemplo, el auto de exequendo. Pero bueno, otra tabla nos habla, por ejemplo, del derecho de familia. Y en el derecho de familia podemos encontrar una palabra llamada paters familia. ¿Qué es el pater familia? Lo que hoy vendría siendo el padre de familia, ¿no? Podemos encontrar otra figura llamada agnatio y otra llamada cognatio. ¿Qué es el cognatio? El cognatio es el parentesco de sangre, o era el parentesco de sangre. Ese parentesco de sangre o parentesco consanguíneo lo seguimos manejando, por ejemplo, con nuestros padres, con nuestros hermanos, ¿vale? Además del parentesco consanguíneo, podemos encontrar el parentesco agnatio. Ese parentesco agnatio le conocemos hoy en día como parentesco civil y es un vínculo jurídico que nos une a los familiares de los cónyuges. Por ejemplo, podemos encontrar lo que es la cuñada, el cuñado, la suegra, el suegro, ¿vale? Los consuegros, los concuños. Ese es un ejemplo, estimados estudiantes, de que el derecho romano lo seguimos aplicando en nuestro sistema jurídico actual. Les voy a dar otros ejemplos. Patria potestad. La patria potestad ya existía en Roma, sigue existiendo. La tutela ya existía en Roma, sigue existiendo. Otro ejemplo, los juicios sucesorios existían en Roma y siguen existiendo. Es más, ya había un juicio testamentario y un juicio intestamentario. El juicio testamentario, bueno, pues recuerden que se va a presentar, o la sucesión testamentaria más bien, se va a presentar cuando hay un testamento, ¿no? Cuando el de cuyus, que también es una palabra en latín, cuando el de cuyus o el autor de la sucesión o el difunto en materia civil dispuso de sus bienes para después de su muerte. Pero bueno, la otra sucesión le llamamos sucesión intestamentaria, que en latín también le vamos a llamar ab intestato. ¿Qué es el ab intestato? Es la sucesión intestamentaria que se va a presentar obviamente cuando no hay testamento o cuando existe algún vicio en el testamento y este se va a impugnar. Pero bueno, además de eso, en otras tablas podemos encontrar que ya existían delitos, los romanos ya clasificaban a los delitos como graves y no graves, ¿vale? Además de eso, en esas tablas vamos a encontrar la división del derecho privado y del derecho público, que también hacemos en México hoy en día. Tenemos ramas del derecho público y tenemos ramas del derecho privado. Pero bueno, esos son algunos ejemplos, lo vuelvo a comentar, vuelvo a insistir, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, de que seguimos ocupando figuras que ya existían en el derecho romano. Pero bueno, vamos a continuar y lo que ahora nos toca mencionar, estimados estudiantes, es la familia anglosajona. La familia anglosajona la forman o se constituye, ¿sale? Por naciones de lengua inglesa, por países que hablan la lengua inglesa. ¿Qué ejemplos puedo darles? Inglaterra principalmente, ¿no? Los Estados Unidos, los canadienses, podemos encontrar también Australia, Nueva Zelanda. Esos países, esas naciones conforman lo que hoy en día conocemos como la familia anglosajona. Y bueno, ¿de qué se caracteriza la familia anglosajona? Ellos, a diferencia de nosotros, usan predominantemente la palabra, ¿sale? Usan la oralidad de manera predominante. Nosotros todavía no, aunque tenemos juicios orales, si bien es cierto existen juicios orales en México, la verdad es que aún no utilizamos predominantemente la palabra, pero bueno, los anglosajones sí lo hacen. A diferencia de nosotros, los anglosajones se basan más en precedentes, se basan más en cómo se resolvieron otros casos, se basan más en la jurisprudencia para resolver las controversias, para resolver los juicios, que lo que hacemos nosotros, que nos basamos en lo que dice la ley, ¿sale? Para resolver controversias. Esa es otra diferencia que pudiéramos encontrar. Pero bueno, además de la familia anglosajona, podemos encontrar una familia que se llama familia religiosa. Por lo que respecta a la familia religiosa, debo comentarles que pues las naciones de estos países
resuelven sus conflictos, resuelven sus controversias, incluso sus normas jurídicas tienen mucho apego a las deidades, tienen mucho apego a dioses, ¿sale? Tienen mucho apego a la divinidad. Les voy a dar algunos ejemplos de países: el Vaticano, Israel, países del Medio Oriente por lo regular, ¿sale? El país donde se va a celebrar la Copa del Mundo de esta edición, se va a dar cuenta pues que es un país que pertenece a la familia religiosa. En ese tipo de países, pues lamentablemente las mujeres casi no tienen derechos. Quiero que reflexionen y se den cuenta que en ese tipo de naciones básicamente no tienen derechos las mujeres. Hay países donde solo pueden descubrirse los ojos. Yo recuerdo unos Juegos Olímpicos por allá del año 2014 que se celebraron en Río de Janeiro, perdón, 2016. Salen los Juegos Olímpicos de los que les estoy platicando, se celebraron en el año 2016 en Río de Janeiro. Estaba de un lado, las jugadoras brasileñas estaban en bikini, ¿sale? Y del otro lado estaban jugadoras de un país del Medio Oriente, que no recuerdo cuál era. Y bueno, el contraste es que las muchachas de Brasil estaban en bikini y las muchachas del equipo del Medio Oriente, con un sol tremendo, estaban cubiertas totalmente y lo único que tenían descubierto eran sus ojos. Esa foto, pues hasta el día de hoy a mí me sigue impresionando para que vean la diversidad de cultura jurídica que existe, ¿no? En Qatar, por ejemplo, si una mujer comete un acto indebido, le pueden dar hasta latigazos. En México eso ya es impensable. ¿Sale? En México eso sería violatorio de sus derechos fundamentales y o humanos. Entonces, dense cuenta de cómo sí hay una diversidad de familias jurídicas, una diversidad de sistemas jurídicos. Pero bueno, para finalizar, con las familias jurídicas podemos encontrar la familia mixta o híbrida, estimados estudiantes. Les comento que la familia mixta o híbrida se caracteriza porque no se puede agrupar en ninguna de las familias que hemos estado mencionando. Recuérdenlo, la familia mixta o híbrida, ¿por qué se caracteriza? Porque no se puede agrupar en ninguna de las tres familias que ya analizamos. Es decir, no la podemos agrupar con la familia neorromanista, no la podemos agrupar con la familia anglosajona, ni mucho menos la podemos agrupar con la familia religiosa. ¿Sale? ¿Qué países de la Tierra, qué naciones de la Tierra las podemos agrupar en esa familia mixta o híbrida? Países del Medio Oriente, perdón, países del lejano Oriente, como Japón, como Corea, como China. ¿Por qué creen que esos países son de familias híbridas o mixtas? Esos países, estimados estudiantes, son de familias híbridas o mixtas. Bueno, pues porque sus características no se pueden agrupar con ninguna de las tres familias que ya mencionamos, ¿vale? Y además porque se consideran países inexpugnables, es decir, países que jamás fueron conquistados y que conservan la esencia de su cultura. Si se dan cuenta, esas culturas orientales siguen conservando la esencia de su cultura, ¿no? Pero bueno, para finalizar, les voy a dar un ejemplo relacionado a nuestro derecho, sale relacionado a nuestra cultura jurídica. Les comento que el sistema prehispánico, ¿sale? O el derecho de la época prehispánica, pues lo podríamos clasificar precisamente en esa familia mixta, porque las características no se parecen a ninguna de las tres familias tradicionales que ya analizamos, es decir, no se parecen ni a la familia religiosa, ni a la familia neorromanista, ni a la familia angosa. ¿Sale? Cuando hablamos de este tipo de temas, lo que yo acostumbro, estimados estudiantes, es platicarles a mis alumnos de una historia, porque siempre les pregunto, bueno, ¿ustedes qué consideran que es mejor? ¿El sistema jurídico que tenemos actualmente o el sistema jurídico que teníamos en la época prehispánica? La gran mayoría de mis alumnos, la gran mayoría de mis estudiantes me dicen que es mejor el sistema jurídico que tenemos hoy en día. Y bueno, yo difiero, ¿sale? Yo no estoy de acuerdo con ese punto de vista. Para mí, teníamos un mejor sistema jurídico en la época prehispánica. Pero bueno, les voy a platicar una historia y ya ustedes me darán su punto de vista, ¿no? Les comento la historia de Chalchunenet. La traducción de este nombre, Chalchunenet, significa muñeca de jade. Y bueno, yo conozco esta historia, muñeca de jade,
porque hace algunos años leí un libro que me recomendó precisamente un abogado y que se llama El Azteca, de un autor extranjero, de un autor norteamericano, que se llamaba, pues ya se murió, Gary Hengis. En este libro El Azteca nos hablan de la vida de un mexica, ¿sale? De un mexica escribano que le platica pues de su vida a los españoles cuando querían comprender la cultura prehispánica. Pero bueno, para terminar pronto, les comento que Muñeca de Jade era la hija del hombre más poderoso e influyente del México Tenochtitlan. Le estoy hablando de la hija de Huicho, ¿vale? Su padre de esta chica, bueno, pues era el hombre más poderoso en aquella época del México prehispánico. Entonces les comento que cuando Ahuitzol llega a ser Huitlatuani, es decir, llega a ser el venerado orador del único mundo, llega a ser el máximo jefe del México Tenochtitlan, bueno, pues hacen lo que acostumbraban muchas culturas en la antigüedad, ¿no? Refuerza sus alianzas, refuerza sus lazos. ¿Con quién reforzó su alianza? Reforzó su alianza, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, con, sin duda alguna, su aliado más poderoso en aquel momento. Su aliado más poderoso en aquel momento, les comento, estimados alumnos, que era el hijo de Nezahualcóyotl, es decir, era Nezahualpili. Ese era su aliado más poderoso. Nezahualpili era el gobernante de Texcoco, ¿sale? Era el Tenoch o el Tlatoani, más bien, de Texcoco. Para aquella época, pues, el buen Nezahualpili ya tenía más de 60 años, ya era un hombre mayor, y Muñeca de Jade, pues era la hija más bella y más joven de Ahuitzol. ¿Se dan cuenta? Pero bueno, Nezahualpili tenía bastantes mujeres, entonces decide respetar la castidad que se veía que tenía esta muchacha, decide no tocarla, no hacerle nada, la manda a una alcoba, ¿vale? Para ella sola, para que se sienta cómoda y que pues obviamente no se sienta presionada para pasar la noche con Nezahualpili. Así la dejó por varios meses. Entonces lo que no sabía Nezahualpili es que su nueva mujer, que esta Chalchunenet o Muñeca de Jade, pues ya estaba activa sexualmente. Entonces, como estaba activa sexualmente, necesitaba apagar esa pasión. Y lo que hacía esta mujer, pues era conseguir amantes, ¿sale? Conseguía amantes, tenía un escriba, ¿sale? Mexica, que le decía, ¿sabes qué? Todos los hombres atractivos, todos los hombres guapos que vas en la calle, dibújalos y me trae sus retratos. Entonces cumplió con su misión esta persona, le dibujaba hombres guapos, ¿sale? Y luego esta muchacha, Muñeca de Jade, pedía que se los llevaran a su alcoba. Después de divertirse algunas veces, ella ordenaba que se asesinara a sus amantes. ¿Para qué? Pues para que obviamente no la delataran con Nezahualpili, porque pues podía irle muy mal si se enteraban de Nezahualpili que le estaba haciendo infiel, que estaba cometiendo adulterio en su propia casa, ¿no? Entonces, les comento que todo pues estaba bien con esta muchacha, hasta que empezaron a haber sospechas. ¿Por qué? Porque empezaron a desaparecer hombres misteriosamente, ¿no? Entonces, Nezahualpili, que no eran tontos, acuérdense, su padre fue un hombre muy importante que era Nezahualcóyotl, pues resulta que le tiende una trampa a su mujer, porque ya sabía lo que estaba ocurriendo, ya sabía pues que estaba consiguiendo amantes y que le estaba siendo infiel. Entonces, lo que pudo hacer Nezahualpili, pues era quitarle la vida, pero quitarle la vida a una mujer tan importante, a la hija del hombre más poderoso del México prehispánico en aquel momento, pues era meterse en problemas. Sale aparte a Whitson, significaba monstruo de agua, imagínense, con eso les digo todo. No se quería meter en problemas de Nezahualpili, a pesar de que ya habían manchado su honor. Entonces lo que hizo Nezahualpili fue tenderle una trampa, le tienden la trampa a esta mujer y la sorprenden no en el acto sexual, pero sí la sorprendieron de noche y a solas con uno de sus amantes. ¿Sale? No estaban haciendo nada. Sin embargo, en aquella época donde las reglas obviamente eran más duras, pues se consideraba adulterio que se encontraran dos hombres casados en una habitación y a oscuras, ¿no? No tenía nada que hacer esa persona en la habitación de la mujer del gobernante de Texcoco. Entonces, como lo sorprenden en la habitación a oscuras, ¿sale? A los dos los llevan a juicio, ¿sale? Insisto en que Nezahualpili, con el poder que tenía, pudo haber matado a Muñeca de Jade, pero no lo hizo para no meterse en problemas.
Entonces, les hago la observación, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, que para no meterse en problemas Nezahualpili, lo que hizo fue invitar a varios gobernantes para que vieran el juicio de Muñeca de Jade. Invitaron a los más grandes gobernantes de la época, tanto aliados como enemigos, porque en la época prehispánica se respetaban no solo los aliados, sino también los enemigos. Pero bueno, uno de los invitados fue el propio Ahuitzol. Ahuitzol sabía lo que iba a pasar, sabía que no iba a poder evitar que mataran a su hija. Entonces lo que hizo fue mandar al segundo al mando, que en aquella época se les conocía como mujer serpiente. Manda a su mujer serpiente para que lo represente, ¿sale? Insisto, pues lo que iba a pasar es que iban a matar a Muñeca de Jade y no lo iba a poder soportar a Huitzol. Pero bueno, les comento que llega el día del juicio, ¿sale? En aquella época ya existían abogados, ya existían obviamente probanzas, pero bueno, Nezahualpili tenía la misma costumbre de su padre. Lo que hacía Nezahualpili era que en todos los juicios que él estaba presente, llevaba un cráneo, llevaba una calavera. ¿Para qué llevaba ese cráneo? ¿Para qué llevaba esa calavera? Para ver la calavera, para ver el cráneo. En lugar de escuchar a los testigos, en lugar de escuchar a los abogados, veía ese cráneo. Les voy a decir por qué, y a mí me gustó bastante esta reflexión. Decía Nezahualpili, al igual que su padre Nezahualcóyotl, que el cráneo es el rostro más limpio del ser humano. ¿Por qué el cráneo es el rostro más limpio del ser humano? Porque es un rostro que no tiene expresiones, que no tiene ademanes, que no tiene gestos, ¿sale? Y les comento algo que ya sabían Nezahualpili y Nezahualcóyotl. Nosotros los abogados, ¿sale? Nosotros los seres humanos somos muy buenos para convencer, somos elocuentes. Y no solo lo hacemos a través de la palabra, no solo lo hacemos hablando bonito, sino que además de eso tenemos ademanes, tenemos expresiones. Nuestro lenguaje verbal es fuerte, pero nuestro lenguaje no verbal, es decir, nuestro lenguaje corporal es todavía más poderoso. Entonces ya sabían esto Nezahualpili y Nezahualcóyotl, y en lugar de ver a los abogados, en lugar de ver obviamente a los testigos, veían el cráneo para tener un sano juicio, para responder mejor a ese juicio. Entonces, después de escuchar a los testigos, después de escuchar a los abogados, resultó condenada a pena de muerte tanto Muñeca de Jade como su amante. ¿Sale? A su amante no se le tuvo ninguna concesión y se le condenó a morir por pena de muerte por empalamiento, ¿sale? Y de manera pública. No se le tuvo ninguna concesión, se los vuelvo a comentar. ¿Qué pasó con este tipo? Lo empalaron, es decir, le clavaron una estaca por el ano y salió por la cabeza o por la boca. Ese es el empalamiento. Una muerte dolorosa y lenta. Pero bueno, a este tipo lo empalan, al amante, al último amante de Muñeca de Jade, y a Muñeca de Jade, como era la hija de Ahuitzol, se le tuvo cierta concesión. Obvio que se le condenó a morir a pena de muerte, pero no se hizo de forma pública, como se acostumbraba a castigar a las adúlteras. Lo que se hizo con ella es que se le condenó a morir de pena de muerte por inanición. ¿Qué es la inanición? Cuando a una persona se le priva de la comida y de la bebida. Entonces a Muñeca de Jade le privaron de la comida y de la bebida y le encerraron en un gran laberinto. Sale en un gran laberinto, en un jardín, del cual solo sabían salir los jardineros. Nadie sabía salir de ahí más que los jardineros. Era imposible salir. Entonces Muñeca de Jade realmente no murió de hambre y de sed, ella murió desangrada, ¿sale? ¿Por qué? Porque en la desesperación de no encontrar alimento, en la desesperación de que estaba muriendo de sed, se atravesó por los muros del laberinto. Recuerden que era un jardín, entonces las espinas de las flores, de las rosas, le terminaron por cortar la piel, le terminaron por cortar las venas, y realmente ella no murió de hambre o sed, ella murió desangrada, ¿sale? Los jardineros encontraron el cuerpo de Muñeca de Jade unos días después, y bueno, la reflexión es que una muchacha tan hermosa, tan joven, terminó siendo una carroña, terminó siendo alimento para buitres, o para sopilotin, como le conocían los mexicas. Pero bueno, ¿cuál es el motivo de que les platique de esta historia? El motivo de que les platique de esta historia es que lo reflexionemos, lo analicemos. Vean, en aquel momento la hija del hombre más poderoso y la esposa del segundo hombre más poderoso del México prehispánico fue castigada sin vacilación. Fue castigada a morir, fue castigada, sí, a morir por la pena de muerte,
estimados estudiantes, por ser adúltera, ¿sale? Les comento que desde mi punto de vista, por este tipo de historias, es que para mí el derecho prehispánico era mejor, se tenía un mayor orden, no había corrupción como la que vemos el día de hoy. Si hacemos el análisis comparativo, se darán ustedes cuenta que a los hijos de los poderosos el día de hoy no los tocan ni con el pétalo de una rosa. No se les hace absolutamente nada. Mientras que en época prehispánica hasta a los hijos de los hombres más poderosos se les castigaba sin vacilación. Pero bueno, eso es mi punto de vista y es por lo que les comentábamos de la cultura jurídica. Además de la cultura jurídica, otro aspecto importante que debemos abordar es el pluralismo jurídico. ¿Qué es el pluralismo jurídico, estimados estudiantes? El pluralismo jurídico es un hecho que expresa la existencia de diversos órdenes normativos jurídicos como resultado de los grupos sociales y etnias que surgen en la sociedad. Lo comento una vez más, estamos hablando en este momento de lo que es el pluralismo jurídico. Les decía que el pluralismo jurídico es un hecho que expresa la existencia de diversos órdenes normativos jurídicos como resultado de los grupos sociales y etnias que surgen de la sociedad. Como ejemplo, podemos encontrar en México a los grupos indígenas. Ese es un ejemplo de pluralismo jurídico, pero el ejemplo como tal es el que nos dan en la propia plataforma, ¿no? Lo que establece el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué establece ese artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Establece la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Eso establece el artículo 2 constitucional, recuérdenlo, la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. ¿Qué implica esto? Que las comunidades indígenas en nuestro país, con fundamento en el artículo 2 constitucional, se pueden gobernar a sí mismas, sin necesidad del Estado, sin necesidad de partidos políticos. Y esto en México es una realidad, ¿eh? Desde un punto de vista social, quien logró esto fue el movimiento EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ellos fueron quienes los lograron, ¿sale? Les hago la observación, bueno, pues que ya hemos encontrado o podemos analizar hoy en día municipios que efectivamente se gobiernan así solos, por indígenas, obviamente. Un ejemplo, el ejemplo más reciente que les puedo mencionar es el municipio de Cherán. Cherán en Michoacán es un municipio que se gobierna así solo por grupos indígenas. Decían algunos de mis alumnos, porque sinceramente a mí no me consta, que les va mejor en ese municipio llamado Cherán, en el cual se gobiernan a sí mismos los indígenas. Ese es un ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo, el famoso derecho indiano. ¿Qué es el derecho indiano? El derecho indiano es una recopilación de toda la norma jurídica existente en la Nueva España para crear un mejor derecho, ¿vale? ¿Cuál fue la norma jurídica recopilada en la Nueva España? No solo las codificaciones españoles o españolas más bien, lo comento una vez más, no solo las codificaciones españolas, sino que además de las codificaciones españolas, podemos encontrar la norma jurídica que se transmitía de manera oral entre los indígenas y la norma escrita que también se transmitía a través de los libros o códices de los grupos prehispánicos, ¿vale? Entonces les voy a dar un ejemplo de un derecho indiano que seguimos teniendo el día de hoy, el derecho agrario, ¿sale? Hablar del ejido, hablar de la comunidad, es algo que ha sobrevivido desde la época prehispánica y que se perfeccionó con las normas jurídicas españolas. Ese es un ejemplo de pluralismo jurídico. Ahora, las propias codificaciones españolas son un ejemplo de pluralismo jurídico. Les hago la observación, estimados estudiantes de la carrera de Derecho, pues que España anteriormente era una tierra de bárbaros, ¿no? Hasta que los romanos, a través de su proceso de romanización, se apoderaron de Iberia, se apoderaron de la península de Iberia y llevaron a cabo la romanización. ¿Qué es la romanización? Que los romanos, ¿sale? Le imponían su cultura, su derecho, su lengua, le imponían todo a los pueblos que conquistaban, con la finalidad de que obviamente pagaran impuestos, con la finalidad de que fueran provincias obedientes. Pero bueno, con el tiempo, España se convirtió en un estado medieval, ¿no? Los visigodos, los bárbaros visigodos que invaden España, bueno, pues transforman a ese país, ¿no? Y les hago la observación
que en esa época de los visigodos, después de que se dieron cuenta que sin derecho no había progreso, empezaron a hacer sus propias normas, empezaron a hacer sus propias codificaciones. ¿Qué codificaciones famosas? Les puedo mencionar de España. Por ejemplo, les puedo hablar de las partidas del rey Alfonso. Se llamaban las 7 partidas del rey Alfonso. Es una codificación española que hizo un rey muy sabio llamado Alfonso, ¿vale? Además de esas 7 partidas, les puedo hablar también de las leyes del fuero real, las leyes del fuero juzgo, que eran codificaciones españolas, y para finalizar, las leyes del toro. Todas esas codificaciones que hicieron los españoles, pues llegaron a México, ¿sale? Y ese es un ejemplo de, lo vuelvo a repetir, lo que es el pluralismo jurídico, ¿sale? Tenemos una diversidad de normas jurídicas en México, incluso tenemos influencia de los franceses, ¿eh? Les voy a decir por qué. Porque cuando Napoleón Bonaparte asume el poder y empieza a expandir su dominio, un país sobre el cual extiende su dominio es España, y en el año de 1812 le obligan a crear la Constitución de Cádiz. Esa Constitución de Cádiz se aplicó en México, y además de ello, es una norma que yo considero muy importante, porque incluso participaron diputados de la Nueva España en la creación de esa Constitución de Cádiz. El más sobresaliente de ellos, sin duda alguna, el sonorense Felipe Ramos Arizpe. Pero bueno, continuamos con esto, y les decía, estimados estudiantes, que los franceses influyen no solo en la Constitución de Cádiz, sino además en el famoso Código Napoleónico, ¿vale? ¿Por qué? Porque en el Código Napoleónico están inspirados los códigos civiles que hoy en día tenemos en México, el Código Civil Federal y los códigos civiles de los estados de la República. Pero bueno, vamos a continuar, compañeros, y lo que nos toca mencionar ya para finalizar con nuestra sesión de hoy, ya para finalizar con los temas preparados para esta semana, es hablar de la sociología del derecho. La sociología del derecho, estimados estudiantes, bueno, pues va a estudiar otras ciencias sociales. ¿Qué otras ciencias sociales va a estudiar la sociología del derecho? Va a estudiar la antropología, la economía, la psicología social, entre otras, ¿sale? Y como tal, esta sociología del derecho, ¿en qué va a consistir? La sociología del derecho consiste en analizar el fenómeno jurídico desde un punto de vista de los comportamientos de la sociedad, tratando de entender las causas que lo originan. Lo comento una vez más, les decía que la sociología del derecho, antes que nada, va a estudiar otras disciplinas, ¿no? Como lo es la economía, como es la antropología, como es la psicología social. Además de ello, les decía que realmente lo que va a hacer la sociología del derecho es analizar el fenómeno jurídico desde el punto de vista de los comportamientos de la sociedad, tratando de entender las causas que lo originan. Pero bueno, eso es la sociología del derecho. Y ahora sí, para finalizar, el último aspecto que debemos analizar, el único o el último de los elementos que debemos abordar en esta semana es la sociología jurídica. Les comento que la sociología jurídica se encarga de establecer los ordenamientos jurídicos para sancionar los delitos establecidos dentro de la sociedad. Lo voy a comentar una vez más. Para finalizar, les decía que la sociología jurídica va a establecer los ordenamientos jurídicos para sancionar los delitos establecidos en la sociedad. Aquí debemos hablar de varias cosas. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra sancionar? Castigar. Eso significa la palabra sancionar. Ahora, otra situación que debemos precisar: ¿cuáles son los ordenamientos jurídicos que establecen delitos? Bueno, son básicamente 3 tipos de ordenamientos jurídicos los que establecen delitos. Número 1, códigos penales. Los códigos penales contienen lo que nosotros conocemos como delitos en particular. Número 2, delitos especiales. ¿Sale? Los delitos especiales los podemos encontrar en legislaciones diversas a los códigos penales. Por ejemplo, podemos encontrar en México la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ¿sale? El Código Fiscal de la Federación, que establece lo que es el delito de contrabando, lo que es el delito de defraudación fiscal. Pero bueno, para finalizar, encontramos también tipificados delitos a nivel internacional. Un ejemplo de ello son los crímenes
los crímenes están tipificados o regulados a nivel internacional, por ejemplo, el Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, del cual es parte nuestro país, del cual es parte el Estado mexicano, establece crímenes como crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como los que está llevando a cabo el país como los que está llevando a cabo el actual mandatario de Rusia, ¿no? Vladimir Putin. Pero bueno, estimados alumnos, esta cápsula la grabo con mucho gusto para ustedes, espero que sea de su agrado, que se tomen la molestia de revisarla y cualquier situación, cualquier duda que tengan, ya saben que estoy a sus órdenes y pues bueno, no me queda más que agradecerles por la atención brindada y por mi parte es cuanto. Que tengan excelente noche o excelente tarde, dependiendo del momento en que vean la presente cápsula.